favor. Listo. Voy a presentar las diapositivas. Bien, ya estoy mostrando, ya estoy presentando. Comenzamos con unas informaciones generales. Cronograma de actividades. En esta primera diapositiva lo que quiero es que ustedes vean una comparación. Ahí está el cronograma de las guías impresas y el cronograma de la plataforma Moodle, ¿ya? Para los que trabajan en físico y para los que trabajan virtual con la plataforma. Si se dan cuenta, se está manejando el mismo cronograma, o sea que deben ir a la par, ya sea trabajando en físico o trabajando en plataforma. Todos vamos a trabajar en matemáticas de la misma manera. Si ven, estamos en la semana 5 del periodo, pero en el área. Estamos, en realidad, institucionalmente, estamos en la semana 7, ¿ya? Y en las materias vamos en la semana 5. Entonces, si ven, para esta semana, como compromiso, se tiene que hacer la actividad de aplicación. En este caso, sobre la lección 2, ángulos y triángulos, que es lo que nos lleva a este encuentro de hoy. Hoy vamos a hacer la conceptualización, a resolver dudas, inquietudes, y para eso yo necesito que a todos los encuentros ustedes traigan siempre los apuntes, lo que han hecho, qué les falta, qué dudas tuvieron, qué preguntas tienen con respecto a las temáticas trabajadas. ¿Listo? Teniendo esto claro, entonces paso a lo segundo. Para mañana institucionalmente se tiene programado lo que es la alerta formativa. Y para mañana se comienza, si ven el cronograma, la actividad de aplicación para los de plataforma y para los de guía impresa. Esta semana deben hacer la actividad de aplicación. Siempre que les mande una información a los grupos de WhatsApp, va a ser de forma general, ¿ya? Porque vean que manejan el mismo cronograma. Lo único que va a cambiar es la forma de presentar las cosas, nada más. Con respecto al seguimiento de las actividades, muchachos, estamos utilizando el muro de Padlet. Si alguno tiene una dificultad, un problema para entregar esas evidencias, me debe comunicar. Ustedes tienen mis números, me comunican, profe, tengo este problema, se me hace imposible enviar esas evidencias. No hay problema. Vea, vuelvo y repito con esa evidencia. Esas evidencias no son obligatorias. Estamos en un país libre. Eso es solo lo que me hace tener a mí es argumentos para hacerle un seguimiento a usted, que cada estudiante esté haciendo las actividades, ¿ya? Que al final del periodo, el estudiante que me entregó esas evidencias, yo sí le puedo dar una nota valorativa por el esfuerzo y por haber entregado las actividades. El que no me las entregó, no pasa nada. No le voy a poner mala nota por no haber entregado eso, ¿ya? Pero todo esfuerzo tiene una valoración y una recompensa, y espero que ustedes la sepan aprovechar. Es solo eso. ¿Listo? Bueno, ya entrando entonces a lo que es la temática de hoy. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, inquietud con respecto a lo que he dicho, muchachos? Samuel levantó la mano. ¿No? ¿Hay alguna inquietud, muchachos? Nada. Bueno, continúo entonces. Entonces, ahora Profe, sí, dígame. yo tengo una inquietud con una Sí. pregunta de la actividad de afinciamiento de los ángulos. Sí. En la pregunta 2. Bueno, mira. Eso lo vamos a tocar ahora. ¿Listo? Entonces, si no lo toco, cuando lleguemos a ese punto, pues me hacen la pregunta. ¿Listo? Como para no adelantarnos. ¿Vale? Bueno. Vale. Listo. Yo voy a llegar a esas actividades de pensamiento también. Bueno, entonces, en la semana pasada, desde la semana pasada, están trabajando o deben ir trabajando la temática, la lección 2, la temática de ángulos y triángulos. Comenzamos con saberes previos. Ya todos pueden ver la casita, la imagen, hay algunas preguntas. Quiero retomar esta actividad porque vi algunas dificultades en ellas, ¿ya?
pero ahora ya con las bases que han tenido para estudiar todo lo que es la temática. Entonces, todos vean la casita, nos concentramos en la casa que está ahí. ¿Cuántos ángulos se identifican en la imagen? Alguien que me responda, ¿cuántos ángulos se identifican en la imagen? Profe, yo puse 132. 132, Matías. La pregunta mía es, ¿los contaste todos? Sí, profe, ¿Y los qué que fue lo que alcancé a observar. contaste? Ahí paso a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo identificar un ángulo? O sea, ¿qué fue lo que contaste? ¿Cómo identificaste los ángulos? Contando los vértices. En cada vértice tiene que haber un ángulo. Muy bien, muy bien. Muy buena explicación. Entonces, ¿a qué se le llama vértice? Donde conectan dos líneas. Muy bien. Entonces, ¿a qué se le llama vértice? Donde a cualquier figura geométrica se le llama vértice donde conectan cada par de líneas. Eso que acabo de rayar ahí es un vértice. ¿Sí? Este que acabo de rayar acá, otro vértice. Este, otro vértice. ¿Ah? Entonces, la pregunta era ¿cuántos identificabas? Pero la pregunta real es ¿cómo identificar un ángulo? ¿Sí? Entonces, un ángulo lo podemos identificar por los vértices. Pero ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué es en realidad un ángulo? ¿Será que el ángulo es el mismo vértice? ¿Qué me pueden decir ustedes? No, profe. El ángulo es la inclinación que tienen las dos líneas. La inclinación. Sí. ¿Alguien más tiene otro aporte? ¿Otra definición? Ya todos debieron haber estudiado eso. ¿Qué es un ángulo? ¿Cómo lo definen con sus palabras? Matías me dice algo importante. Es la inclinación entre dos líneas. Puede ser. ¿Quién más tiene otra idea? ¿Nadie? Profe, son como dos semirectas que tienen un origen común. ¿Qué es una semirrecta? Es más, se las pongo así. Díganme un ejemplo de un ángulo que ustedes vean en su casa, en su vida cotidiana. ¿Qué me puede representar un ángulo? Juanita. Profe, la esquina de una pared. La esquina de una pared. Esa esquina es el ángulo. Sí. Juanita, esa esquina es lo que me representa el ángulo. Es el ángulo en sí. O Sí, las señor. paredes. Profe, La esquina del ángulo. La esquina es el ángulo. Bien, Matías, ¿qué me iba a decir? que la esquina sale siendo el vértice. La, el ángulo es la distancia que hay entre las paredes. Muy bien, es Lo que es creo la yo. abertura, ¿cierto? Es el espacio, se puede decir. Entonces, un ejemplo básico que yo siempre pongo de la vida cotidiana de un ángulo es las puertas, las ventanas, lo que tenga bisagra, eso es un ángulo. Cada vez que yo abro la puerta, ese movimiento que está haciendo una puerta viene siendo el ángulo generado, ¿sí? Entonces, ojo, el ángulo no es la esquina, ¿sí? No son las paredes, es el espacio que hay entre esos dos lados. En este caso, en el ejemplo que me dieron, entre las paredes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo tener o qué elementos componen un ángulo? Un ángulo siempre está compuesto de dos semirrectas geométricamente, pero en la vida cotidiana yo puedo definirla como dos líneas rectas, algo que me represente dos líneas rectas, pero que tengan un punto en común, ¿sí? A ese punto en común
se le llama o se le define vértice. ¿Ya? A este punto se le llama un vértice. ¿Qué es un vértice? Es el punto donde se unen dos líneas rectas. Entonces, todas las figuras geométricas planas, que sean polígonos, que estén llenas de líneas rectas, triángulo, cuadrado, rectángulo, hexágono, etcétera, etcétera, tienen vértices. ¿Ya? Todos esos punticos donde se encuentran los lados son los vértices. Entonces, aquí tengo el ángulo. Ahora, el ángulo no es los dos lados, no es el vértice. El ángulo es este espacio que está entre las dos semirrectas. Todo este espacio es lo que me genera el ángulo. Ahora, ¿cuáles son los elementos que componen a un ángulo? ¿Cuáles son los elementos que componen a un ángulo? Profe, yo. Juanita. Los lados. Juanita, una pregunta. ¿Ese es tu nombre con el que entraste o No, profe, mi nombre es Heidi Yasmín Gutiérrez Porras. Heidi? Listo. Heidi Yasmín, ya lo anoto por acá. Listo, Heidi. Me decías, ¿los elementos de un ángulo son entonces? Los lados. Los lados, solo los lados. Profe, yo tengo otros. Matías, los elementos de un ángulo. Los lados, los vértices y la amplitud de la cantidad del ángulo. Amplitud Muy bien. o Profe, las amplitud líneas. vertical. Muy bien, bueno, entonces los elementos que componen a un ángulo vienen siendo los lados, en este caso, lado 1 y lado 2, ¿sí? Elementos que componen un ángulo son los lados y el vértice, ¿ya? Solo tiene dos elementos, lados y vértices. Lo que dice Matías sí es cierto, la amplitud, pero la amplitud no es un elemento como tal. La amplitud lo que me da es la medida, ¿ya? La medida de ese ángulo, que ya sabemos entonces que todo ángulo se mide en grados sexagesimal. ¿Y cuál es el instrumento de medidas? ¿Cuál es el instrumento de medida de un ángulo? ¿Cómo mido yo un ángulo? Mariana Zapata. El transportador. Con el transportador. ¿Listo? Que en los útiles escolares vienen representados de dos formas, de forma completa y por la mitad o semicírculo, que es el de 180 y el completo que es de 360 grados. Muchas gracias, Mariana. Bien. Entonces, se miden o esa abertura se mide con el transportador. Muy bien. Bueno, algo en lo que la mayoría falló con eso es, ¿cuántos triángulos hay en esa imagen? Varios que me mandaron evidencias. Mariana. Mariana Zapata. Levantó la mano. ¿Cuántos triángulos? Profe, ¿me repite la pregunta? ¿Cuántos triángulos hay en esa imagen? En esa casita, ¿cuántos triángulos hay? ¿Cuántos se pueden ver? 4, profe. 4. ¿Cuáles son los 4 triángulos que se pueden ver? Ojo, triángulos. Profe, yo. Matías, ¿cuántos triángulos se ven en la imagen? Yo solo alcancé a observar uno y era un ángulo recto. Muy bien, en el techo aquí de la entrada, ¿cierto? Ahí se ve un solo triángulo, es el único. Ojo que para que se forme un triángulo debe tener 3 lados, solamente 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. En ninguna parte de la casa hay más triángulos, ¿verdad? Los demás son cuadriláteros más que todo. Muy bien, entonces, ¿quedamos claros entonces para corregir algunos que me enviaron?
Ángulos hay muchos. ¿Cómo los identifico? Por el vértice. ¿Verdad? ¿Qué elementos componen un ángulo? Los lados y el vértice. ¿Qué es el ángulo? El ángulo no son los lados, es la abertura que hay o el espacio que hay entre esos dos lados. ¿Listo? ¿Y cuántos triángulos se identifican en esa imagen? Solo un triángulo. Bien, ¿hay algunas preguntas ahí? No, profe. Bien, continuamos al siguiente. Tenemos una siguiente imagen. ¿Cuántos ángulos hay en esa imagen? Bien, Matías. Hay 6. 6. ¿Seguro? Última Sí, palabra. profe. Última palabra. Última palabra. ¿Te juegas la nota del periodo por eso? No. Ahí entonces, si me estás diciendo que estás seguro. Sí, sí. ¿Seguro? No, todavía no. Si hay 6, te pongo un 5 desde ya. Si hay más o menos que 6, te pongo un 1. No. A todo el periodo. ¿No te la juegas? No, no me convence. Pero me dijiste que estaba seguro. Bueno, a ver, rectifiquemos, muchachos. Matías me dice que hay 6. Veamos a ver. Igual que el anterior, ¿cómo identifico yo los ángulos? Por medio del vértice. ¿Listo? Aquí hay un vértice, aquí hay otro, 2, 3, y este también me genera un vértice, porque ahí están llegando 3 lados, ¿sí? Entonces hay 4 vértices ahí. Lo primero que debo hacer. Ahora, segundo, me dicen, para identificar un ángulo o un ángulo es la abertura que hay entre los lados. Ya tengo los vértices. Ah, bueno, entonces, este primer vértice, este espacio que está aquí, es un ángulo. Llevo 1. ¿Listo? Este espacio que hay acá entre estos dos lados es otro ángulo. 2. Este, 3. Y este, 4. 4. Aquí hay otro, 5. Este de acá es 6. ¿Cuántos ángulos hay? 6. 6. Falso, hay 7. Porque si yo uno estos dos, me generan un ángulo más grande. Y estoy uniendo entonces un lado, otro lado y el vértice de acá arriba. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos ángulos tiene la imagen? 7 ángulos exactamente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora, ¿cuántos triángulos tiene la imagen? 2. 3. 2. 1. 2. Uno solo. ¿Quién da más? 1, 2, 3. 3. ¿Quién dice 4? Bueno, a ver. Pues hay 2. Hay 2. Bueno, veamos. Tengo Hay 3. Tengo Profe, uno hay que es 3. este. Bueno, tengo uno que es este de aquí, ¿cierto? El que está interno, este donde está marcado. 2, que es este de acá. ¿Sí? Y 3, que es el más grande. ¿Ya? Es el más grande. Entonces tengo 2 triángulos internos y tengo un triángulo externo o el más grande. Recuerden que los triángulos están formados por 3 lados. Entonces, si tengo 3 lados, ahí hay un triángulo. Entonces, tengo que aprender a ver eso. Entonces, ¿cuántos triángulos tiene la imagen? 3. 3. Bueno, algo que vamos a utilizar mucho en geometría es a la hora de expresarnos. ¿Ya? En matemáticas hay que ser muy exactos a la hora de escribir y a la hora de hablar o expresarse, ya sea en matemáticas, geometría, estadística, cualquier rama de las matemáticas. Hay que ser muy exactos. Entonces, cuando yo hable de ángulos, yo no puedo decir el ángulo ese. ¿Y cuál ángulo? O sea, aquí hay 7. ¿Ya? No ese que está ahí. O sea, lo que tú estás mirando no es lo mismo que podría estar mirando yo. Entonces, para esto, a los vértices
se les da una letra mayúscula, se les nombra con letra mayúscula. Entonces, como esta figura no tiene, yo se los voy a dar. A este vértice de acá le voy a llamar M. A este de acá le voy a llamar P. Y a este de acá le voy a llamar N, profe. N. Y a este que está en toda la mitad le voy a llamar Q. N. Ahora, teniendo en cuenta esos vértices, vamos a nombrar los los ángulos que se forman. Entonces, ¿cómo nombro yo un ángulo? Geométricamente, siempre debo empezar con el símbolo de ángulo, ¿sí? 2, debo nombrar sus elementos. ¿Cuáles son los elementos? Los lados y el vértice, con la condición de que el vértice siempre debe ir en la mitad. Entonces, por ejemplo, voy a nombrar este ángulo que estoy marcando aquí, el que tiene vértice M. Entonces yo puedo decir, su lado está conectado M y P. Entonces voy a decir, empieza en P, vértice va en la mitad, M, y termina, como hay dos puntos en donde termina el lado, puedo colocar cualquiera de los dos. Voy a colocar N. Entonces si me están hablando de ángulo PMN, yo solo me debo dirigir a uno solo. Este es el único que tiene ese nombre. Ángulo PMN. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe. ¿Seguros? Sí, profe. Profe. Ahora la Sí, siguiente, profe. Heidi, levantó la mano. ¿Qué me ibas a decir? Ay, profe, ¿usted me puede repetir, por favor, lo de los nombres? Es que tuve que retirarme en 5 minutos, entonces no vi bien esa parte. Bueno, ojo a eso. Ya te lo repito, pero a la próxima ya sabes que esto se está grabando y ya les tocaría mirar la grabación. Listo, entonces vuelvo y repito. Ángulos, ¿cómo nombro yo los ángulos? Debo tener en cuenta los vértices que se conectan. Empiezo primero por el símbolo, ¿listo? Por el símbolo. Entonces voy a nombrar otro ángulo. Ángulo, voy a nombrar ahora este de aquí, este que está aquí, este que estoy rayando, el que tiene vértice Q. Entonces voy a empezar por uno de los lados. Él se conecta, este lado, y se conecta con este lado. ¿Ya? Ese es el ángulo que se está formando. Entonces yo puedo decir ángulo N, lado inicial, siempre el vértice va a ir en la mitad, el vértice es Q, ¿sí? Y el lado final, en este caso, vendría siendo P. La P. Entonces yo puedo decir ángulo NQP y vendría siendo este que está marcado ahí. ¿Quién me iba a decir algo? Nadie. Listo, continúo entonces. Ahora, necesito dos estudiantes que me nombren dos ángulos que estén ahí en la figura. A ver si quedó claro. Dos estudiantes, dos ángulos. Sandra Correa. Ay, profe, soy David. David, ¿qué? Avendaño Codea. Avendaño, listo. David Avendaño. Cuéntame. Hay un ángulo recto y un obtuso. Ojo, no estoy hablando de la clasificación. Estoy hablando del nombre. ¿Cuál sería el nombre? Nómbrame un ángulo que esté ahí. No el tipo de ángulo, sino cuál es el nombre del ángulo. Matías, levantó la mano. MQP. A ver, ángulo
Primero siempre el símbolo, ángulo M, QP. U, bien, Q. y P. Y P. Listo. Bien. Me olvido aquí. Voy a colocar con otro color. Listo, con rojo. El ángulo entonces que me dicen es, el M comienza en M, o sea, comienza aquí, llega a Q, sería este lado, y después termina en P, que sería este lado de acá. Este vendría siendo el ángulo que me están nombrando. Entonces miren que si yo nombro bien un ángulo, ya yo lo puedo identificar. ¿Listo? Para terminar, uno más. ¿Quién me nombra un ángulo? Para terminar esta actividad aquí. Uno solo. ¿Quién me nombra un ángulo? Samuel. NPM. NPM. Ay, no encuentro la... A ver, ángulo. Aquí lo voy a colocar. NPM. Muy bien. Entonces, inicio N, sube hasta P, que sería este lado, vértice P, y baja hasta M, vendría siendo el ángulo grande este que está acá. ¿Sí? Muy bien hasta ahí. Listo, entonces, ahí estamos viendo cómo se nombran los ángulos. ¿Ya? Ahora sí vamos a la clasificación de los ángulos, a lo que me decía ahorita David Avendaño. Pero para eso vamos a utilizar un modelo de clasificación de ángulos. Y aquí es donde vamos a necesitar los materiales que les pedí. ¿Listo? Para estos les recuerdo los materiales, 3 papeles cuadrados de 10 por 10. Eso los tenían que recortar ustedes de 10 centímetros por 10 centímetros. Necesariamente debería ser cuadrados. 2 palitos de madera, preferiblemente de chuzo. Yo les dije, creo que les coloqué que si no encontraban, pues palitos de paleta o lo que consiguieran. ¿Listo? Polvo y cinta pegante. ¿Qué me iban a decir? Listo, tenemos eso a la mano. Voy a dejar de compartir lo que estoy presentando. Ya necesito, ahora sí que me vean y me sigan la explicación. Listo. Bueno, ahí me están viendo. Entonces, ¿qué voy a necesitar? 1, empezamos con los tres papeles cuadrados, ¿ya? Entonces, cada uno de estos papeles cuadrados lo vamos a ir doblando, vamos a hacerle doblez que me quede como un abanico, como un acordeón, ¿sí? Le vamos a hacer uno hacia afuera, el siguiente hacia adentro. ¿Yerly? ¿Con los 3? Sí, con los 3, con cada uno. Entonces empezamos con el primero, lo vamos doblando. De aproximadamente, el doblez debe ser de 1 centímetro, más o menos, ¿ya? Tampoco exacto. Vamos doblando hacia afuera, ¿sí? Después hacia adentro. Vuelvo hacia afuera. Por favor, los que tienen, los que pueden activar cámara, los que tengan una cámara, la pueden ir activando en este paso, en estos pasos, en esta actividad, como para ver cómo les va quedando lo que vamos haciendo. ¿Listo? Vamos doblando, seguimos doblando hacia adentro. Bien. Por último, miren que me debe quedar como si fuese un abanico, un acordeón de papel, ya todo doblado. Lo dejamos ahí y lo tenemos ahí. Y procedemos con el siguiente cuadrito de papel. Listo. Así hasta tener los 3 cuadritos doblados como si fuese un acordeón. Por favor, los que tienen cámara, si pueden, me van mostrando cómo les va quedando la actividad.
Muy bien, Matías. Ahí me mostró. Con los tres, ¿listo? Con los tres papeles lo debo hacer. ¿Ah? Yerly. Muy bien. Eso, muy bien. Me debe quedar un acordeón con cada uno. Ahí estoy viendo. Mateo, muy bien. Listo. Los espero un minuto más para que vayan terminando todos con el doblez. Bien, no los voy a abrir. Listo, los tengo ahí cerrados. Los tres papelitos están cerrados, ahí doblados. ¿Ya? Así. Y ahora voy a proceder a cada uno de ellos doblarlo por la mitad. ¿Ya? Lo doblo por la mitad. Así. ¿Listo? Que me quede ahora sí un abaniquito. Doble. Lo doblo por la mitad. Ahí va uno. Tomo el otro. Uno las dos puntas. Ahí. Y lo doblo por la mitad. ¿Ya? Tomo el tercero. Y lo doblo por la mitad. ¿Ya? Entonces aquí tengo los tres doblados por la mitad. Les debe quedar así. Muy bien, Lucas. Muy bien, Mateo. Matías, muy bien. Yerly, no vi. Listo. Hasta ahí vamos. ¿Listo? Muy bien, Heidi. Ahora, con el colbón vamos a unir los tres papelitos, ¿ya? Así doblados como están. Primero, cojo el primero y los voy a unir. Ahí donde están separados para que me quede uno solo. Los pego con el colbón, ¿ya? Que me quede así. ¿Listo? Tomo el que sigue y lo voy a unir con el colbón. Ahí, así. ¿Listo? Le echo colbón y voy a unir los tres abanicos. Que me quede un solo abanico grande, gigante, circular. Lo voy uniendo. Listo. Lo voy pegando. Miren que al irlo pegando ya se me va generando un abanico más grande. Me falta el tercero. Aquí, listo. Listo. Y ahí pegué los tres abanicos que tenía. Miren cómo me va quedando. Me debe poder generar un círculo de esta forma. Un abanico circular. Al pegarlo me debe poder generar eso. Me van indicando, por favor, si les está dando. Sí, profe, solo me falta uno. Listo, lo van pegando. Les debe quedar así, pero no lo tengan así porque se les va a despegar. Ténganlo siempre cerrado, que el colbón haga efecto ahí y los pegue a los tres. Muy bien, Mateo. Edwin, ¿qué me dice? Los tres hay que doblarlos por la mitad, ¿cierto? Sí, se doblan por la mitad y los pego con colbón. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Muy bien, Yerly. Listo. Bien. ¿Ya todos lo pegaron? Falto yo. Profe, Sí. Bueno, ahora, siguiente paso. Ya estamos terminando. El palito de madera o el palito de chuzo.
Los dos los voy a pegar en el borde del abanico, ¿ya? Con cinta pegante. Ahí es donde vamos a utilizar la cinta pegante. ¿Dónde la puse? Profe, ¿dónde? Ya les explico. Cogemos cinta pegante. Cogemos cinta pegante y pegamos el palito de madera en uno de los extremos del abanico, ¿ya? Ahí lo tengo cerrado y lo voy a pegar ahí en ese extremo del abanico. Me debe quedar algo así. Listo. El otro, volteo, ¿cierto? Y lo voy a pegar por acá arriba. Es decir, el abanico debe quedar entre los dos palitos de madera, ¿ya? Asegúrenlo bien con cinta pegante. Les debe quedar algo así, con cinta pegante. ¿Cómo vamos? Más o menos. Más o menos, profe. Ahora, deben tener en cuenta que cuando lo peguen con cinta, la cinta no interfiera a la hora de abrir el abanico. Ojo a eso. ¿Listo? Debe estar pegado nada más en los bordes, que cuando se abra el abanico con los palitos de madera, se puede abrir normalmente. Les debe quedar algo así. Listo, muy bien, Mateo. Estoy viendo cómo te está quedando. Listo. Bien, ¿ya todos terminaron? No, profe. Sí. No, profe. Bueno, traten de Sí, hacer. profe. Los que ya terminaron, van a abrir, van a cerrar, van a jugar un poco con el modelo y me van a decir qué descubren o qué han descubierto ustedes con este modelo de ángulo. Profe, ¿Sí? ¿qué ¿Para parece? qué les puede servir? ¿Quién me iba a decir algo? Se formó un ángulo. Un ángulo. ¿Listo? ¿Y ¿Quién qué? vendría siendo los lados del ángulo? ¿Quién vendría siendo los lados del ángulo en esa construcción? Los palillos. Los palitos de madera. ¿Cuál vendría siendo el vértice? Vértice. El centro de los palillos.
La unión de los palillos, sí, muy bien. Entonces, miren que en la vida cotidiana de pronto no vemos cómo se genera el ángulo, porque el ángulo en realidad, como decíamos, es el espacio entre los dos lados. Con este modelo, el papel lo que está haciendo es las veces de generar ese ángulo, ¿ya? Cada vez que yo abro uno de los lados. Y por medio de este modelo, entonces ya yo puedo clasificar los ángulos. Por ejemplo, si coloco este lado completamente recto hacia arriba y el otro lado completamente horizontal, uno horizontal y otro vertical, ese ángulo que se está formando ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se clasifica? Ángulo recto. Ángulo recto. Y si lo pongo menos cerrado, ese ángulo que está ahí, Ángulo agudo. agudo. Y si me lo paso un poquito más de los 90, Ángulo obtuso. obtuso. Y si los pongo los dos completamente horizontales, Ángulo llano. llano. Y si me paso algo así, ¿cómo se llama este ángulo? Cóncavo. Cóncavo, muy bien. Y si le uno los dos lados en uno solo, generando una vuelta completa, Ángulo completo. ¿ángulo? Completo. Completo, muy bien. Listo, entonces, este modelo lo que me va a servir es para clasificar ciertos tipos de ángulos. Nos va a servir en las actividades para comparar, hacer una comparación y poder decir fácilmente qué tipo de ángulo es. Bien, me imagino que ya todos terminaron el modelo, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí. Listo. Procedo a compartir. Y ahora sí, pasemos entonces a la parte de conceptualización. Tengan el modelo ahí a la mano, ahora lo vamos a utilizar. Pero entonces pasemos ahora a conceptualización. Ahí me dan una actividad, me están dando un polígono. Sabemos que un polígono es una región del plano limitada por líneas rectas. Ahí tenemos un polígono MPRSLN. Esos que están nombrados ahí vendrían siendo los vértices del polígono. Ahora, me están pidiendo como primera medida, nombra los ángulos internos del polígono. Alguien que me nombre por lo menos dos ángulos del polígono. Levantó la mano Samuel. Ya bajó la mano Samuel. Miren el polígono. Me van a decir dos ángulos internos. Internos quiere decir que quede por dentro del polígono. ¿Quién me lo puede nombrar? Dos ángulos. Ángulo recto y ángulo agudo. No la clasificación, nombrarlo. O sea, lo mismo que hicimos ahorita. El nombre. M y P. M. Y P. Ojo que los ángulos tienen dos lados y un vértice. A eso le falta algo. ¿Qué sería? A ver, Mariana Zapata. SRP. Ángulo, la forma de escribirlo, ángulo S. S, ¿me dijiste? R. Mariana. SR. Mariana. SRP. SRP, dice. Entonces, si vemos ese ángulo que está nombrando Mariana, vendría siendo unir S, que es el vértice de este lado. Este me generaría un lado, ¿sí? O el lado inicial porque ella lo está nombrando primero.
R, como está en la mitad, vendría siendo el vértice. Y el lado final vendría siendo hasta P. Esta abertura es lo que me genera el ángulo, ¿ya? Ya ahí no hay pierde, ya ahí no hay equivocación, porque ya estamos siendo claros en la forma de nombrar un ángulo, ¿sí? ¿Quién me da otro ángulo? O Mariana, ¿me puedes dar otro ángulo, por favor? PMN. Ángulo PMN. Y ahora lo miramos en la gráfica. PMN. Vendría siendo entonces P, llega hasta M y termina en N. Vendría siendo ese ángulo de acá. Muy bien, Mariana. Listo. Ahora, ustedes con esos dos ángulos, la idea era que nombráramos todos, pero vamos a trabajar con esos dos. Esos dos, ¿cómo se clasifican? Ahora, ustedes con el modelo de ángulo que tienen a la mano, van a generar el movimiento como si fuese el ángulo que están viendo en este momento con el polígono. Empecemos por el ángulo NMP. ¿Qué tipo de ángulo es? Modélenlo con su ángulo que acaban de construir. ¿Cómo les quedó? Profe, ¿cuál? Muy bien. El ángulo que nombró Mariana, el segundo, PMN. ¿Qué tipo de ángulo es? Según Recto. nuestro modelo. Recto, ¿cierto? Si vemos el modelo, es totalmente un lado horizontal y el otro totalmente vertical. Entonces podemos decir que voy a cambiar de color aquí. Este ángulo que nombró Mariana aquí es un ángulo recto. Recto. Muy bien. Este de aquí, ángulo recto. Ahora, aprovecho aquí. Siempre que tengamos un ángulo recto en geometría, se acostumbra siempre a colocar un cuadrito. Es el único ángulo al que se le coloca un cuadrito. Y no es necesario la medida. Ya uno al ver el cuadrito, ya uno sabe que es recto, que mide 90 grados. ¿Ya? Lo mismo este de acá, es de 90 grados. Va a tener un cuadrito aquí. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, el primer ángulo que nombró Mariana, el SRP, ese de aquí. ¿Qué tipo de clasificación es? Utilicen el modelo. ¿Qué tipo de ángulo es? Levantó la mano Sandra. Obtuso. Obtuso, muy bien, obtuso. Entonces vean que ese ángulo de aquí, lo voy a marcar con rojo, ese ángulo es obtuso. Muy bien. Entonces miren que lo que acabamos de construir nos sirve para modelar los tipos de ángulos en la vida cotidiana. ¿Listo? Lo vamos a tener siempre ahí guardado a la mano la próxima vez que lo vayamos a utilizar. Como compromiso, los que lo han realizado, lo van a realizar, también me deben enviar al muro de Padlet una evidencia fotográfica de qué fue lo que hicieron, cómo les quedó. ¿Queda claro eso? Sí, Bueno, profe. continuamos. Ahora, hay otra clasificación de ángulos según su posición. En este caso, me hablan de ángulos consecutivos. Dice, nombra dos ángulos que sean consecutivos. ¿Quién me puede recordar cuándo dos ángulos son consecutivos o qué deben cumplir para eso? Cuando tienen dos lados en común. Dos lados en común. Cuando tienen un lado en común. Un lado en común, muy bien. Ahora, estos dos ángulos, teniendo en cuenta los que me nombró Mariana, el SRP, este que está de rojo, y este que está de azul por acá, el PMN, son consecutivos. ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? Prácticamente están uno al frente del otro y los lados nunca se conectan, ¿verdad? No son iguales.
¿Quién me puede decir un ángulo consecutivo al ángulo PRS? ¿Cuál es un ángulo consecutivo al ángulo PRS? El que está de rojo. RSL. RSL. Lo voy a colocar con negro. Bien. RSL. Me está diciendo ese de aquí. ¿Ya? Ángulo RSL. Muy bien. ¿Por qué es consecutivo? Porque este lado RS es el mismo para el ángulo que está de rojo como para el ángulo que está de negro. Es decir, para el ángulo PRS, para el ángulo RSL. ¿Listo? Entonces, siempre que comparta un ángulo con otro, uno de sus lados siempre se van a llamar consecutivos. Muchas figuras geométricas tienen ángulos consecutivos. Entonces, por eso estamos retomando esto aquí, para que más adelante no se les vaya a olvidar. ¿Listo? No lo deben tener en cuenta. ¿Ya? Lados consecutivos, ángulos consecutivos. Bien, otra clasificación de ángulos es según la suma, ¿sí? Según la medida. En este caso me están nombrando, en el cuarto punto, dice, nombra dos ángulos que sean suplementarios. ¿Cuándo dos ángulos son suplementarios? Cuando la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Muy bien. Entonces, suplementarios, 180 grados. Pero entonces, yo les pregunto, hay unos que son complementarios. ¿Cuáles son los complementarios? Suplementarios 180, complementarios, ¿cuánto deben sumar? 90. 90. Bien, 90 grados. Entonces, ¿quién me puede decir dos ángulos que estemos seguros que en esa figura que está de amarillo son suplementarios? Nómbrenme dos que ustedes estén seguros que sean suplementarios. Matías. Profe, yo creo que MPR MPR, y, sí. y MNL. MNL. Ah, bueno, muy bien. ¿Por qué sabes que son suplementarios? Lo voy a marcar Sumando aquí. los ángulos, sumando el ángulo N y el P. Ah, pero ¿cómo sabes que suman 180? ¿Qué te hace pensar que esa suma te da 180? O sea, ¿cómo estás seguro que sí te da 180? Ah, no, profesor. Ay, ¿Ah? no, profe. No A sé. ver, mire. Sí, lo que me dice Matías es cierto, pero ¿cómo estoy seguro? Hombre, este ángulo que está de azul, el que tiene el vértice P, dijimos ahorita que era recto. Y si es recto, mide 90 grados. ¿Ah? Eso lo tenemos claro. Y este ángulo que me dice ahora que también está de azul, MNL, este también mide 90 grados, también es recto, porque es recto. ¿Ya? Entonces, si los dos miden 90 grados, 90 más 90. Que le digo que no a Matías. 90 más 90. 180. 180. Son suplementarios. Uno es el suplemento del otro. Bien. Bueno, les voy a hacer una pregunta, a ver, una pregunta tipo prueba cognitiva.
¿Cuál es el complemento de un ángulo agudo? ¿Cuál es el complemento de un ángulo agudo? Repito la pregunta. ¿Cuál es el complemento de un ángulo agudo? Otro ángulo agudo, profe. Otro ángulo agudo, ¿sí? Eso es lo que debo tener claro. Dos ángulos agudos pueden ser complementarios si la suma de ellos me dan 90 grados, ¿ya? Pero necesariamente los dos van a ser agudos, porque van a medir menos de 90 grados. Bueno, para terminar con eso, última pregunta. ¿Cuál viene siendo el suplemento de un ángulo obtuso? ¿Cuál es el suplemento de un ángulo obtuso? David Avendaño, ¿cierto? Un ángulo agudo. Un ángulo agudo, ¿listo? Entonces, los ángulos agudos son suplemento de los ángulos obtusos, ¿ya? Si yo quiero, si me suman 180 grados y uno es agudo, el otro necesariamente debe ser obtuso. O si uno es obtuso, el otro necesariamente debe ser agudo. ¿Queda claro eso ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Seguro. profe. Bueno, pasemos a esta otra actividad. Otro de los objetos, por así decirlo, en la vida cotidiana donde se pueden ver los ángulos es en las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces, una de las actividades dice, escribe ángulos rectos diferentes utilizando las manecillas del reloj, ¿verdad? Utilizando el horario y el minutero. Entonces, ¿quién me puede decir? Y ahí también pueden utilizar el modelo que acabamos de hacer para ir comparando. Una hora, díganme una hora en la que las manecillas del reloj formen un ángulo recto. De las 12, de las 3 al 12. ¿Y qué hora es esa? ¿De las 3 al 12? Las 3 en punto. 3 en punto, muy bien. Entonces aquí podríamos decir, si es 3 en punto, este vendría siendo la pequeña y este vendría siendo, ay, me quedó torcido, bueno. Ustedes me entienden ahí. El minutero, 3 en punto. ¿Quién me puede dar otra? Otra hora. Otra hora que formen ángulos de 90. Profe, yo. Karen Juliana. Profe, 3:30 y 6:45. 6 y 45, bien, mejor eso. 6 y 45, digamos aquí. 6, pequeña, y 45 para acá. Muy bien, formando un ángulo de, se me olvidó. Este ángulo se formaría aquí, un ángulo de 90 grados, y este se formaría por este lado. ¿Hasta ahí queda claro lo de esa actividad? Sí, Sí, profe. profe. Por acá me dicen 9 y 30 también, muy bien. 12 y cuarto, muy bien, sí. 12 y cuarto. Pues ya con el modelo, pues les va a quedar mucho más fácil hacer esa actividad. Listo. Traten de buscar una hora más complicada, no utilicen las del cuarto ni las y media. Bueno, pasamos a la siguiente y me dice, estima qué ángulo corresponde a cada una de las siguientes horas. Voy a hacer este con otro color, lo voy a hacer con amarillo, listo. Entonces tengo aquí 1:15 de la mañana. Entonces digamos 1:15 sería este punto de acá. 1, marcando el 1 aquí, el pequeño, y 1:15 de la mañana, ese de acá. ¿Qué tipo de ángulo se está formando? Por acá levantaron la mano. Avendaño. Agudo. Agudo, muy bien.
Muy bien, excelente. Ahora, el de 6 1/4. Recto. Recto. Excelente. 7 50. 7 50. Este lo voy a marcar aquí. Yo creo que obtuso, profe. Obtuso. Obtuso. Revisen a ver. Se los voy a marcar aquí. 7 50. Es acá. Serían así las manecillas del reloj. 7 50. Modélenlo con el ángulo que construimos. A ver, ¿qué ángulo les da? Por acá en el chat me dicen recto. Sí, muy bien, es completamente recto. Profe, recto. Recto, listo. Listo, entonces, miren que es muy sencillo, entonces, la clasificación de ángulos hasta ese punto. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Estas son No, las, profe. estas No, son las profe. actividades de afianzamiento, que ya las debían haber hecho. ¿Hay alguna pregunta, inquietud hasta ahí? No, profe. ¿Quién fue el compañerito que me dijo que tenía una pregunta sobre esta actividad? Yo, profe. Samuel, sí. Samuel, ¿sigues con la duda o la resolví ahí con lo que hicimos? No, profe, tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo se mide un ángulo de 270 grados? Ya eso es sumando, Samuel. Voy a utilizar el reloj. Digamos que esto es el transportador, ¿ya? Digamos que esto es el transportador, el reloj que tengo aquí. Entonces, si yo doy la vuelta completa, me va a generar un ángulo de 360 grados, ¿ya? Pero digamos entonces que tú no tienes un transportador completo, sino que tienes la mitad. Ah, pero entonces ya yo sé que medio giro son 180 grados. ¿Cuánto le falta a 180 grados para llegar a 270? Es lo que me tocaría medir, sumarle, ¿sí? ¿Cuánto le tengo que sumar en grados para llegar a 270? ¿Sí me entiende? Sí. Seguro. Bueno, ¿hay alguna otra duda? No. No, Bueno, profe. bueno, No, profe. hasta ahí entonces, comprendido eso, Sí, señor. Sí, profe. vamos con los triángulos, ¿ya? Los triángulos siempre se han trabajado en toda la primaria, desde es una figura básica, ¿ya? Entonces, yo creo que todos sabemos reconocer lo que es un triángulo. Pero, ¿cuáles son los elementos de un triángulo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué conforman a los triángulos? ¿Qué es un triángulo? Matías. Lo que conforma un triángulo. Ay, Ahí tenemos un triángulo. ¿Qué puedes observar tú de ese triángulo? ¿Qué tienen los triángulos? base y altura. No necesariamente. Ya es más allá, o sea, lo básico, como definición, un triángulo es ¿qué? Triángulo. ¿Qué tiene? Lados. Una figura de 3 lados. Tres lados. Entonces, ángulos. un 3 elemento ángulos y son 3 los lados. vértices. ¿Listo? Un elemento son los lados. ¿Cuál es otro? Otro elemento. 2 catetos y una hipotenusa. En algunos. No, porque ya ahí me iría a ángulos, perdón, a triángulos rectos. Todavía no. En general.
Ya dijimos, tiene 3 lados. ¿Qué más? ¿Cómo se llama eso? Esta Vértices. verdecita que tenemos aquí, ¿cómo se llama? Ángulos, profe. Ángulo. Entonces, ¿cuántos ángulos tiene? 3. 3 ángulos. Ah, entonces, ¿cuáles son los elementos de un triángulo? Los lados, los ángulos, y si tiene ángulos, tiene vértices, ¿ya? Por ser una figura, entonces tiene vértices. Esos son los elementos de un triángulo. Ahora, ¿cuántos tiene? Se define triángulo como la región del plano limitada por 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. O sea que todos estos elementos los tiene de a 3. De ahí su nombre, tri. Ángulo, 3 ángulos. 3 vértices, 3 lados. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces los vértices ya habíamos dicho de que se nombran con letras mayúsculas. Aquí tenemos un ejemplo. P, Q, R. Esos son los vértices. ¿Listo? Pero ahora, los vértices son los que tienen los nombres. Los lados toman el mismo nombre de los vértices, ¿ya? Pero teniendo en cuenta su lado opuesto. Es decir, este vértice es R. El de al frente, el lado que está al frente, el opuesto, también se va a llamar R, pero se va a llamar R minúscula, porque es un lado. Si este es P, el que está al frente, el lado que está al frente se va a llamar también P, pero minúscula. Y si este vértice es Q, el que está al frente se va a llamar Q, pero minúscula. ¿Queda claro? Entonces, los lados de un triángulo siempre se van a nombrar con las mismas letras de los vértices, pero en minúscula, ¿ya? Ahora, en geometría, a veces, y yo creo que les ha salido, yo se los puse en la guía, a veces se pueden nombrar los ángulos por medio de los vértices, es decir, Q, R son los extremos, Q y R. Y si le pongo una rayita arriba, eso me está indicando lado desde Q hasta R. Pero esto es lo mismo que decir el lado P. Entonces, nosotros para no complicarnos, vamos a seguir llamándolos con las letras en minúscula. Ahora, les pregunto yo, ¿cómo se nombran los triángulos? ¿Cómo nombro yo los triángulos? Uno solo. ¿Cómo nombro yo los triángulos? Eso estaba en la guía. ¿Qué debo tener en cuenta para nombrar un triángulo? Los ángulos. Más que los ángulos, los vértices, ¿ya? Recuerden que para los ángulos, para identificar un ángulo, yo identifico más bien es el vértice. Acá en los triángulos es lo mismo. Entonces, para yo nombrar un triángulo, coloco entonces el símbolo de triángulo, aquí me quedó mal, coloco el símbolo de triángulo y nombro los vértices, en este caso Q, P, R, ¿ya? Como los vértices no tienen orden, es lo mismo decir el triángulo QPR que el triángulo PRQ, por ejemplo, ¿ya? No importa el orden, estoy hablando del mismo triángulo. No se les debe olvidar, siempre para nombrar triángulos debo tener el símbolo de triángulo al frente. Vayamos con las propiedades. La primera propiedad es muy importante. La propiedad 1 de los triángulos me dice que la suma de los ángulos internos de todos los triángulos, todos lo cumplen. Es decir, si yo cojo el ángulo con vértice P
y lo sumo con el ángulo con vértice Q y lo sumo con el ángulo con vértice R, esos tres, siempre la suma me va a dar 180 grados. Esa es la propiedad 1. Me dice, los tres ángulos internos de todo triángulo son suplementarios. Eso también lo tienen en la guía. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, segunda propiedad. Esta sí no la tienen en la guía, pero sí es importante tocarla. ¿Ya? Segunda propiedad. La propiedad dice, los lados de un triángulo son directamente proporcionales a los ángulos de ese triángulo. Vuelvo y repito. Los lados de un triángulo son directamente proporcionales a los ángulos de ese triángulo. ¿Qué es lo que me dice la propiedad? Hombre, que si yo tengo un ángulo grande, el que está al frente, el lado que está al frente, también va a ser el más grande, ¿sí? Si yo tengo un ángulo pequeño, el lado que está al frente también va a ser el más pequeño. Por ejemplo, en este triángulo verde que está ahí, ¿cuál es el lado más grande de ese triángulo? ¿Cuál es el lado más grande? ¿P, Q o R? Yo creo que Q, profe. El que se ve, Q, listo, ahí se puede ver. Q es el lado más grande. ¿Ya? Ah, entonces, ¿qué me dice la propiedad? Hombre, que el ángulo que está al frente de él es directamente proporcional. Es decir, que este ángulo también va a ser el más grande de los tres. Si este es el lado más grande, el ángulo que está al frente también va a ser el ángulo más grande. ¿Cuál es el lado más pequeño? ¿P o R? Yo creo que ese es R. El más pequeño. Profe, es P. El más pequeño es P. P es más pequeño que R. ¿Listo? Entonces, este lado es el más pequeño. Quiere decir entonces que el ángulo que está al frente, este ángulo, también va a ser el más pequeño. Eso me va a ayudar mucho. Ténganlo en cuenta y se lo voy a mostrar ahora. Eso me va a ayudar mucho a clasificar triángulos. ¿Listo? Entonces, tengan muy en cuenta esa propiedad. ¿Ya? Pasemos a la clasificación. De aquí no voy a tocar tanto la clasificación, sino la escritura en geometría. Por ejemplo, si yo les pregunto, estas rayitas que tienen los lados del triángulo equilátero, ¿qué significan para ustedes? ¿Qué creen ustedes que significa eso en geometría? Yo creo que los lados, profe. Sí, me están representando los lados, pero ¿qué significan esas rayitas que uno le coloca? ¿Ya? O sea, si yo le coloco aquí 3 rayitas a este lado y le coloco 3 rayitas a este lado, ¿qué estoy queriendo decir? Que todas sus medidas son, que las medidas son iguales. Que las medidas son iguales, ¿verdad? Y aquí vamos a utilizar una palabra en geometría, ya no vamos a trabajar de medidas iguales, sino de lados congruentes. Ténganlo en cuenta. Cuando hablemos de congruencia, o cuando vean esa palabra congruente, me están diciendo de que los lados son iguales o miden lo mismo. Entonces miren que aquí me dice equilátero, todos sus lados tienen la misma medida. Ah, entonces estas dos rayitas, como la tienen los tres, quiere decir que los tres miden lo mismo. Ah, pero por la propiedad 2, si los tres lados miden lo mismo, ¿qué puedo decir de los ángulos? Que miden lo mismo. Que Que son miden lo mismo. congruentes. Que son congruentes, muy bien, utilizamos la palabrita, son congruentes los ángulos. ¿Por qué? Porque la propiedad 2 me dice, hay una relación de ángulos con los lados, son directamente proporcionales. Ah, entonces,
Si los equiláteros tienen los lados iguales, los ángulos también van a ser iguales. ¿Y qué puedo decir entonces de los triángulos equiláteros? Que también son acutángulos. Todo triángulo equilátero es acutángulo y todo triángulo acutángulo es equilátero por la propiedad número 2. ¿Ya? En isósceles, este lado de aquí es igual a este lado de acá. Tienen la misma medida. ¿Qué puedo decir de los ángulos? ¿Qué puedo decir de los ángulos opuestos? Tiene dos ángulos iguales y uno diferente, profe. Tiene dos ángulos iguales y uno diferente. Muy bien, esa es una propiedad de los isósceles. Ojo que a partir de aquí esa propiedad no se les puede olvidar. Eso es de geometría. Entonces, isósceles tiene dos lados iguales, uno diferente, y por la propiedad 2, los ángulos opuestos también van a ser iguales y va a tener uno completamente diferente. ¿Sí? Y de los escalenos, ¿qué puedo decir de los ángulos de un triángulo escaleno? Que todos miden diferente. Todos miden diferente. Si los tres ángulos, perdón, los tres lados miden diferente, los ángulos también van a medir diferente. Muy bien. Muy bien. De un triángulo rectángulo, sabemos que el ángulo más grande, este de aquí, miren que es un cuadrito, entonces quiere decir que mide 90 grados. ¿Qué puedo decir? 90. ¿Qué puedo decir de su lado opuesto, de este lado? Si este ángulo es el más grande, ¿qué puedo decir de este lado? Muchachos, ¿están ahí? Sí, señor. Ajá, entonces, si el ángulo, en un triángulo rectángulo, el ángulo recto es el más grande, ¿qué puedo decir de su lado opuesto? Son más pequeños. Es el más pequeño. Si tengo el ángulo más grande y el lado que está al frente, ¿qué va a ser? Más El lado grande. más grande. No puede ser más pequeño. Y eso es lo que conocemos, o vamos a conocer más adelante como la hipotenusa. ¿Listo? Ojo a esa propiedad. Más adelante seguimos tocando sobre eso. Bueno, para ir adelantando, porque ya se me está acabando el tiempo, entonces, más que todo voy a tocar esta actividad, la 3. Completa la siguiente tabla. Medidas de ángulos internos de un triángulo. O sea, sabemos que es un triángulo. Ya me lo están diciendo. Sabemos que un ángulo mide 30. El otro ángulo mide 60. ¿Cuánto va a medir el tercero? Profe, me repite. 90. Si tengo que 90. un ángulo mide 30 y otro ángulo mide 60, el tercero va a medir 90. Claro. ¿Por qué? Porque la propiedad me dice que los tres sumados me deben dar ¿cuánto? 180 grados. Entonces le faltan 90 para llegar a 180. 180. El siguiente, si uno mide 100 y el otro mide 51, ¿cuánto mide el tercero? 29. 29, muy bien. 29, es lo que me falta para llegar a 180. Ahí estamos utilizando la propiedad número 1, ¿sí? Ojo a eso. Ahora yo les pregunto, de este primer triángulo, el que mide 30, 60, 90, ¿qué tipo de triángulo es? Solo con esas medidas. ¿Qué puedo asegurar? ¿Qué tipo de triángulo es? Profe, ¿me repite las medidas, por favor? El triángulo de la primera fila, ¿ya? Que mide 30, 60, 90.
¿Qué tipo de triángulo es? Uno ¿Qué ya no, tipo? profe. Uno ya no. Tipo de No. triángulo. Ojo, me va a devolver acá. ¿Qué tipo de triángulo es? Equilátero, isósceles, escaleno, acutángulo, obtusángulo, rectángulo. Rectángulo. Rectángulo, ¿cierto? Porque tiene un ángulo de 90. Ah, entonces este es un triángulo rectángulo. Rectángulo. Y según sus lados, ¿qué tipo de triángulo es? Sin necesidad de dibujarlo, ni de medirlo. ¿Cómo son sus ángulos? 30, 60, 90. ¿Cómo son? Muchachos, ¿cómo son los ángulos de ese triángulo? 30, 60, 90. Diferentes, son escalenos, profe. Diferentes, ¿cierto? Entonces, si los ángulos son diferentes, sus lados también van a ser de diferente medida. Ah, entonces este es un rectángulo escaleno. Escaleno. Entonces, miren que con esas dos propiedades de los triángulos, yo puedo definir qué clase de triángulo es sin necesidad de hacer dibujos ni de hacer medidas, solo sacando las propiedades. Eso me va a servir, les va a servir más adelante. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? No, profe. No, profe. No, profe. Seguro, este es el momento Sí, para hacer preguntas, dudas, inquietudes. Me dicen por acá que ni nada, que ninguna. Bueno, con eso, muchachos, entonces terminamos la lección 2. Bueno, actividad de cierre. Necesito 2 estudiantes que participen con esta actividad de cierre. ¿Qué aprendieron hoy? Sinceramente. A medir los ángulos. Matías levantó la mano. Profe, Sí. aprendí sobre los ángulos, recordé sobre los triángulos y eso, Muy bien dicho, Matías. Ojo, sobre las medidas. esto en realidad para un estudiante de octavo, esto no es algo nuevo, ¿cierto? No, Esto profe, debería ser más recordar. bien un repaso. Y esto es lo Sí. estoy dando como repaso porque en geometría más adelante, a lo largo del año, lo vamos a necesitar. Por eso necesitaba que quedara muy bien comprendido eso. ¿Qué le fue lo más fácil para usted como estudiante? ¿Qué fue lo más fácil y qué fue lo más difícil de lo que hemos estudiado hasta ahora, de este tema? Samuel. Medir los ángulos, profe. Medir ángulos. ¿Es lo más fácil o lo más difícil? Más difícil. Lo más difícil. Listo. El uso del transportador como tal. Samuel. Sí. ¿Y qué fue lo más fácil? Los lados, profe. Bueno, gracias, Samuel. ¿Qué creen que se debe reforzar? De todo lo que hemos visto, ¿qué creen ustedes que se debe reforzar en esa lección 2? Un estudiante. Matías. Lo que debemos reforzar, profe, es lo de los ángulos, aprender a reconocerlos, así con tan solo verlos y Ah, muy bien. Excelente. Bien, ¿alguien más quiere aportar algo? Bueno, muchachos, con eso, pues aquí terminamos ya el encuentro de hoy. Voy a cerrar entonces con unos compromisos.
¿Qué compromisos, Heidi? ¿Ibas a decir algo? No. Profe, una pregunta, ¿usted va a mandar la grabación al chat? Sí, yo siempre les envío la grabación, pero vuelvo y les repito. Lo que pasa es que el hecho de descargar toda esta grabación y volverla a subir se me demora mucho. Se me demora casi toda la tarde. Entonces yo le estaría ya mandando mañana en la mañana. ¿Ya? Bueno, que profe, gracias. ¿Listo? Bueno, compromisos. 1. Evidencias al muro de Padlet. ¿Qué van a subir al muro de Padlet? Primera evidencia, el modelo de ángulo que construimos. Le van a tomar una foto, esa foto la van a marcar con su nombre y grado. ¿Listo? Para yo saber quién me está enviando eso. Lo que construimos hoy. Le van a tomar una foto y me lo van a enviar. 2. Como he visto que muchos han tenido dificultades para enviar varias evidencias, les voy a pedir solo una foto por actividad. Entonces, de la actividad de afianzamiento 3, que son los ángulos, van a realizar el punto 2, le van a tomar foto y me lo van a enviar al muro de Padlet. Ojo, punto 2 de la actividad de ángulos. Y de la actividad de triángulos van a ser el punto 4 y el punto 5. ¿Listo? Todos. Uno es de dibujar y el otro es de el crucigrama. Cierren los micrófonos. Por favor. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí? Esas serían las evidencias al muro de Padlet. Si alguno no tiene el enlace, por favor me escribe al WhatsApp y yo le envío las indicaciones y le envío el enlace para que monte las evidencias. Vuelvo y les repito lo que les dije al principio del encuentro. El envío de evidencias no es obligatorio, es solo para tenerlo en cuenta más adelante como una nota apreciativa. Y además para ir evidenciando, para ir yo mirando y verificando que usted sí está trabajando las actividades. Es nada más para eso. ¿Ya? Si usted no las envía, no va a haber ningún problema. Yo no le voy a poner nota mala en eso. ¿Listo? Pero la idea es que empecemos a utilizar eso porque más adelante sí les voy a poner nota por subir evidencias. ¿Ya? Entonces, vayamos practicando en eso. Y por último, a partir de mañana deben empezar a realizar las actividades de aplicación de la lección 2. Esa es la actividad evaluativa, lo que lleva nota. ¿Listo? Entonces, muy concentrados en eso, con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna pregunta, inquietud, dificultad? No, profe. ¿Algo que quieran expresar? No está bien. No, profe. ¿Seguros? Segurísimo. Profe, Sí, ¿y lo profe. segundo que hay que hacer con evidencia? No te escuché, Samuel. ¿Qué es lo segundo que hay que enviarle como evidencia? Ahí está. El punto 2 de la actividad de ángulos. El punto 2, el de medir ángulos. Traten de hacerlo con el transportador, lo intentan hacer, que quede bien hecho y me lo envían. ¿Ya? Ya lo demás lo acabamos de hacer aquí hoy. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, no hay más aportes, entonces damos por terminado el encuentro de hoy. Igual que el encuentro de hoy, yo les voy a andar avisando. Los días viernes les mando la invitación si hay encuentro o no hay encuentro en la semana. Desde hoy para los que están aquí les aviso. Ya nos vemos dentro de 15 días. Próxima semana no hay encuentro de matemáticas. ¿Listo? No me estén preguntando por eso. Desde aquí les digo, no hay encuentro. ¿Listo? Nos vemos, muchachos. Procedo a detener la grabación. Que tengan un feliz